Las luminarias fluorescentes emitían un zumbido tenue y constante desde arriba, bañando la bulliciosa comisaría en una luminiscencia clínica. Emilia Campos, de 8 años, ocupaba un rígido asiento de plástico, sus diminutas manos aferradas firmemente a una placa de identificación desgastada suspendida de un cordón deshilachado alrededor de su cuello. Balanceaba las piernas lentamente, las puntas de sus zapatillas deportivas apenas haciendo contacto con la superficie de baldosas. Su madre, Raquel, estaba en el mostrador, conversando con el oficial de servicio, su voz temblando ligeramente mientras relataba el allanamiento de su domicilio. Se llevaron el televisor, mi ordenador portátil. Pero gracias a Dios, Emilia estaba en sus clases extraescolares, dijo Raquel, su inflexión tensa por el cansancio. Emilia no prestaba atención a los detalles. Toda su concentración se había reducido al minúsculo objeto metálico en su mano, sus contornos desgastados familiares, sus caracteres grabados proporcionando un consuelo silencioso. Trazó la inscripción repetidamente con el pulgar, una acción habitual que había ejecutado innumerables veces anteriormente. Al otro lado de la sala, el agente Boas Manta se apoyaba despreocupadamente contra el mostrador, con los brazos cruzados sobre su robusto pecho. Sus agudos ojos observaban la profunda concentración de la niña en la placa. Con una sonrisa burlona, se apartó del escritorio y se acercó. ¿Qué tienes ahí, pequeña? Su tono era informal pero poseía una sutil sorna que impregnaba el ambiente. Emilia alzó la vista, sus grandes ojos castaños serios. Es de mi padre, articuló suavemente. Sirvió en el ejército. Un héroe, afirma mi madre. El agente Montes emitió una carcajada lo suficientemente fuerte como para que los oficiales y civiles adyacentes la percibieran. ¿Un héroe, dices? Todo el que se calza unas botas militares se cree un héroe. Un puñado de personas en la sala rieron entre dientes. El agarre de Emilia sobre la placa de identificación se intensificó hasta que sus nudillos palidecieron, pero no pronunció palabra. Simplemente redirigió su mirada al metal desgastado, protegiéndolo de las miradas poco comprensivas. ¿Siquiera conoce sus hazañas? Insistió Montes, agachándose a su altura. Apuesto a que ignora su rango militar. Sargento mayor, replicó Emilia sin pausa, Tomás Campos. Por un instante, Montes pareció desconcertado. Luego estalló en carcajadas. Claro, niña. Y yo soy el presidente del gobierno. Raquel se giró desde el mostrador, su semblante palideciendo al oír la voz del oficial. Se apresuró a acercarse, posando una mano protectora sobre el hombro de Emilia. Vamos, cariño, murmuró. Busquemos un asiento. Se trasladaron a un banco situado junto a la pared del fondo. Emilia se sentó rígidamente, con la postura erguida, sus dedos nunca relajando el agarre sobre la placa. La sala bullía a su alrededor, teléfono sonando, oficiales conversando. Sin embargo, para Emilia, el mundo se había constreñido a un singular punto de convicción. Se negó a ceder. Nadie observó al conserje detenerse en el pasillo, su utensilio de limpieza abandonado, su atención demorándose pensativamente en la diminuta y silenciosa niña. Raquel Campos estaba sentada junto a su hija en el desgastado banco, su espíritu cargado con una multitud de sentimientos inarticulados. Emilia se apoyaba contra ella, callada, sus dedos aún aferrados firmemente a la vieja placa de identificación. Raquel acarició el cabello de su hija, su tacto tierno pero vacilante. Anhelaba hablar, defender la reputación de Tomás, borrar el dolor de la burla del oficial, pero las palabras se enredaban irremediablemente en su garganta. La sala de espera bullía con conversaciones apagadas y el tecleo de ordenadores, pero alrededor de Raquel y Emilia, una delicada esfera de quietud parecía tomar forma. Nadie se acercó. Nadie ofreció una disculpa. El mundo simplemente seguía su curso, indiferente al silencioso pesar situado en el rincón. Raquel tragó con dificultad, sus ojos escociendo. Recordó las noches en que Tomás había acunado a una Emilia recién nacida hasta dormirla. Las mañanas en que se había despedido de ambas antes de partir a sus obligaciones, el orgullo en su voz cuando hablaba de proteger no solo a ella sino a un bien común más significativo. Y ahora, reducido a una broma, un mero susurro de una vida que una vez había irradiado tan intensamente. El pequeño físico de Emilia estaba tenso, su expresión inescrutable. No lloraba. No se inquietaba. Simplemente estaba sentada, su presencia una refutación silenciosa de la burla que había sufrido.
Raquel apretó suavemente la mano de su hija, sintiendo por ella, pero también admirando la tranquila fortaleza que emanaba de debajo del delicado exterior de Emilia. Al otro lado del vestíbulo, en gran parte desapercibido, un anciano caballero estaba de pie cerca del armario de suministros de limpieza. Su atuendo de trabajo gris colgaba holgadamente sobre una complexión delgada y una ligera cojera afectaba sus movimientos, por lo demás meticulosos. Sostenía una fregona sin apretar en una mano, momentáneamente olvidada, sus agudos ojos fijos en la madre y la hija al otro lado de la sala. Enrique Larios había trabajado como conserje en la comisaría durante casi 15 años. La mayoría de los oficiales apenas lo reconocían más allá de un escueto gesto de saludo. Pero mucho antes de limpiar suelos, Enrique había vestido un uniforme de otra naturaleza. 2 misiones en el extranjero habían grabado arrugas en su curtido semblante y una perdurable gravedad en su andar. Escuchó, sin ser visto, mientras las duras palabras del agente Montes resonaban en sus pensamientos, y al oír el nombre Campos, una profunda sensación se agitó en su interior, un recuerdo al que no había accedido en años, un nombre que aún suscitaba un callado respeto en ciertos círculos. Enrique apoyó cuidadosamente la fregona contra la pared. Metiendo la mano en el bolsillo, extrajo un viejo y gastado teléfono móvil de tapa, una reliquia de una era pasada, pero que mantenía cargado para ocasiones precisamente como esta. Sus dedos, agarrotados por la edad, marcaron un número de memoria. Dio la espalda al vestíbulo, saliendo al fresco aire primaveral. Llevándose el teléfono a la oreja, esperó. Tras unos pocos timbres, una voz respondió. «Señor, habla Enrique Larios», dijo, su voz baja pero firme. «Estoy en la comisaría del centro. Hay algo que debería oír». Dentro, Raquel envolvía protectoramente a Emilia en sus brazos, abrazándola. Ninguna de las dos percibió la alteración en la atmósfera de la comisaría, una corriente imperceptible, como si las propias paredes contuvieran la respiración. El cambio, aunque invisible, ya había comenzado. Fuera de la comisaría, Enrique Larios se apoyaba contra el fresco ladrillo, el gastado teléfono de tapa pegado a la oreja. La temprana brisa primaveral susurraba en las mangas de su uniforme, pero apenas lo notó. Su voz, típicamente áspera por la edad, era ahora deliberada y deferente, la voz de un soldado contactando a un antiguo superior. «Concierne a la familia de Tomás Campos, señor», dijo suavemente. «¿Están presentes?» «Su hija pequeña. Ha sido objeto de burlas, tratada con falta de respeto». Un prolongado silencio siguió al otro lado de la línea, y Enrique casi pudo percibir la tensión palpable. Luego siguió la respuesta firme y reconocible. «Estaré allí». Sin preguntas, sin vacilaciones. Enrique cerró el teléfono con un chasquido y exhaló un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Guardó el dispositivo en el bolsillo y se volvió hacia las entradas de cristal de la comisaría. A través del cristal, pudo distinguir a Raquel sosteniendo a Emilia, la niña aún aferrando la placa de identificación como si fuera un soporte vital. El agente Montes estaba sentado en el mostrador principal, riendo con un compañero como si nada inapropiado hubiera ocurrido. Enrique apretó la mandíbula. Recogió su fregona y reanudó sus tareas con acciones lentas y metódicas, fundiéndose una vez más en el entorno como un espectro. Sabía que su espera no sería prolongada. La ayuda estaba en camino, y a su llegada, se manifestaría con el impacto de un juicio final. Dentro. La comisaría seguía su ritmo habitual. Sonaban teléfonos, se barajaban documentos y las radios emitían informes crepitantes de las patrullas en las calles. El agente Montes se reclinó en su silla, una sonrisa burlona jugando en sus labios, habiendo ya pasado página del incidente, como si el pequeño acto de crueldad no tuviera ninguna importancia. Emilia permaneció en silencio. Estaba acurrucada contra su madre, contemplando la placa de identificación con una tranquila intensidad que parecía crear una pequeña zona de quietud a su alrededor. Periódicamente, Raquel se inclinaba y le susurraba algo al oído, pero la expresión de la niña permanecía inescrutable, serena, pero reservada. Los minutos pasaron lentamente, cargados de una pesadez invisible. Los oficiales del mostrador ocasionalmente miraban hacia el banco donde estaban sentadas Raquel y Emilia, algunos con curiosidad, otros con leve diversión. Ninguno de ellos comprendía el cambio subyacente que ocurría bajo sus pies, la manera en que antiguas obligaciones estaban siendo discretamente invocadas más allá de su conocimiento.
Cerca de la entrada, Enrique continuaba fregando, sus movimientos lentos y metódicos, pero de vez en cuando sus ojos parpadeaban hacia la calle más allá de las puertas de cristal, buscando una señal. Entonces, a lo lejos, unos faros cortaron la luz de la tarde, firmes, pausados, decididos. Un elegante coche negro se detuvo junto al bordillo. La puerta se abrió de golpe y una figura salió, su silueta nítida contra el cielo pálido. El coronel Esteban Herrero. Incluso para ojos civiles, su porte era inconfundible, hombros rectos, pecho erguido, el brillo plateado del rango captando la luz del sol. Vestía su uniforme de gala completo, cada cinta y medalla meticulosamente colocada, las líneas nítidas de su guerrera un testimonio de una vida de servicio y sacrificio. Enrique dejó la fregona a un lado y se dirigió a la puerta. La empujó para abrirla y la sostuvo allí, ofreciendo un pequeño asentimiento que pasó entre viejos soldados sin necesidad de palabras. El coronel devolvió el asentimiento con un destello de reconocimiento, luego entró sin detener el paso. El bajo zumbido de la comisaría vaciló, los oficiales levantando la vista de sus escritorios mientras una oleada de algo desconocido recorría el aire, respeto y aprensión. Las botas del coronel Herrero resonaron sobre el linóleo. Cada paso deliberado, cada zancada un juicio silencioso. No estaba allí por papeleo. Estaba allí por algo mucho más importante. Y sabía exactamente a dónde se dirigía. Las robustas puertas de la comisaría se abrieron con un sonido distintivo y deliberado, cortando el murmullo de voces y el zumbido de los dispositivos electrónicos. Todas las cabezas en la sala se giraron instintivamente hacia la entrada. El coronel Esteban Herrero estaba enmarcado en el umbral, su presencia dominando el espacio sin una sola palabra. Su uniforme de gala completo brillaba bajo las duras luces fluorescentes. Hileras de cintas, medallas e insignias estaban meticulosamente alineadas sobre su pecho. Águilas plateadas se posaban en cada hombro, símbolos de una carrera construida sobre el honor y el sacrificio. Pero no era simplemente el uniforme lo que silenció la sala, era la manera en que se desenvolvía, inflexible, digno, como si hubiera traído consigo un estándar diferente de gravedad, uno que pocos en el edificio realmente entendían. El coronel Herrero no miró hacia el mostrador de recepción. No reconoció a los oficiales que se habían detenido a media conversación ni a los civiles que retrocedieron instintivamente. Su mirada aguda y evaluadora recorrió la sala una vez, luego se fijó en una pequeña figura sentada contra la pared del fondo, Emilia Campos. Sin dudarlo, avanzó, el ritmo medido de sus botas golpeando el linóleo como un redoble de tambor. Las conversaciones murieron a media frase. Los papeles revolotearon de manos ociosas. Incluso el agente Montes, aún descansando despreocupadamente en el mostrador, se enderezó ligeramente, sintiendo, sin comprenderlo del todo, un cambio invisible. El coronel Herrero se detuvo precisamente a 1 metro de donde estaba sentada Emilia. Su pequeño cuerpo aún acurrucado protectoramente bajo el brazo de su madre. Raquel alzó la vista con desconcierto, pero Emilia simplemente miró al hombre que se acercaba, sus ojos grandes e inmóviles. Luego, con una precisión deliberada, casi ceremonial, el coronel Herrero se puso firme y saludó. La sala contuvo la respiración colectiva. El saludo fue impecable, firme, inquebrantable, y lleno de una profundidad de respeto que hablaba más alto que cualquier palabra. En la jerarquía de la tradición militar, este gesto era sagrado, un símbolo de honor, un reconocimiento del servicio prestado, del sacrificio realizado, y se lo había ofrecido primero a una niña de 8 años que aferraba una placa de identificación desgastada. Emilia lo miró fijamente, atónita. Lentamente, con inseguridad, soltó la placa de su agarre y se puso de pie. Sus movimientos eran pequeños pero llenos de una especie de cuidadosa dignidad, como si entendiera instintivamente que este momento importaba más que cualquier cosa dicha o no dicha antes. El coronel Herrero bajó el saludo y se arrodilló hasta quedar a la altura de los ojos de ella, una figura imponente hecha más pequeña no por estatura, sino por elección. Jovencita, dijo, su voz resonando claramente por la silenciosa comisaría, el sargento mayor Tomás Campos no fue solo un héroe. Fue mi instructor, mi comandante, mi amigo. Raquel se cubrió la boca, un suave jadeo escapando de sus labios. Las manos de Emilia temblaron ligeramente a sus costados, pero se mantuvo firme, su barbilla levantándose solo un poco más. Al otro lado de la sala, el agente Montes estaba sentado, inmóvil, el color drenando de su rostro. Su sonrisa burlona anterior había desaparecido,
reemplazada por un creciente horror mientras el peso de sus acciones se asentaba sobre él. El coronel Herrero metió la mano en el bolsillo de su pecho y extrajo una fotografía pequeña y cuidadosamente doblada. Con reverencia, la abrió sobre el banco entre ellos, revelando una imagen en blanco y negro de soldados en formación cerrada. En el centro del grupo, un hombre estaba ligeramente apartado, su postura inconfundible, incluso en un fotograma fijo, fuerte, firme, orgulloso. Tomás Campos. Emilia tocó la foto con dedos temblorosos, trazando el contorno del rostro de su padre, como si intentara salvar los años y la distancia que los separaban. La voz del coronel Herrero se suavizó, aunque aún conservaba la fuerza del mando. Formó a hombres como yo, salvó vidas, cambió destinos. El legado de tu padre no terminó cuando nos dejó, Emilia. Vive en cada soldado que alguna vez tuvo el honor de aprender de él. Durante un largo momento, nadie se movió. La sala quedó suspendida en un silencio reverente, roto solo por las suaves y ahogadas respiraciones de aquellos que se dieron cuenta de que habían presenciado algo mucho más grande de lo que habían entendido momentos antes. El respeto, largamente esperado, finalmente había entrado en la sala. El coronel Herrero se levantó lentamente de su posición arrodillada, sus movimientos precisos y dignos. Por un instante, permaneció junto a Emilia en una silenciosa muestra de unidad, su presencia protegiéndola de las miradas que antes habían estado llenas de burla pero ahora rebosaban de remordimiento y contrición. El coronel giró ligeramente, su atención recorriendo la comisaría, deteniéndose breve e intencionadamente en el agente Montes. Montes se removió incómodo en su silla, sus manos jugueteando con documentos que de repente parecían insignificantes. Podía percibir el peso de la sala volviéndose contra él, no con desaprobación vociferante, sino con algo mucho más grave, censura silenciosa. El coronel Herrero habló, su voz cortando limpiamente el aire pesado. El sargento mayor Tomás Campos, dijo, era el tipo de líder que dejaba una huella en cada vida que tocaba. Cuando otros se quebraban bajo presión, él se mantenía firme. Cuando el miedo paralizaba a otros, él se movía. Llevó soldados a un lugar seguro, se negó a ser evacuado hasta que cada hombre bajo su mando estuviera localizado. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran como piedras arrojadas en aguas profundas. Usted se ríe de su hija, dijo en voz baja. Sus ojos sin apartarse nunca de Montes. Pero el hombre del que se burló entrenó a guerreros que ahora comandan divisiones, que llevan estrellas en sus hombros, que recuerdan sus lecciones cada día que lideran. Montes abrió la boca como para defenderse, pero no emitió ningún sonido. Bajó la mirada, su rostro enrojeciendo con algo que no le había afectado antes, la vergüenza. El coronel Herrero se volvió hacia Emilia y se arrodilló una vez más. Esta vez, sacando de su bolsillo una pequeña medalla pulida encerrada en cristal. La colocó suavemente en su mano. Tu padre se ganó esto, dijo. Pero ahora te pertenece a ti. Emilia acunó la medalla con ambas manos, su labio inferior temblando. No habló, pero la gratitud en sus ojos grandes y llenos de lágrimas dijo más de lo que las palabras jamás podrían. Raquel apretó su mano contra su corazón, parpadeando rápidamente contra el ardor en sus ojos. No esperaba que la justicia llegara de esta manera, no gritada, no exigida, sino dada libremente, con honor y con verdad. Al otro lado de la comisaría, los oficiales comenzaron a levantarse, uno por uno, cada uno poniéndose más recto, cada uno ofreciendo un respeto silencioso a la niña pequeña que había defendido la memoria de su padre sin una sola palabra. Por fin, el héroe invisible había sido visto y había sido honrado. Las puertas de la comisaría apenas habían cesado su movimiento cuando otro individuo emergió del pasillo de más allá. La capitana Mónica Gancedo, la oficial al mando de la comisaría, apareció a la vista. Su atuendo era impecable, su semblante serio e inescrutable mientras observaba la escena que se desarrollaba ante ella. Sin pronunciar palabra, la capitana Gancedo atravesó el vestíbulo, su calzado produciendo una cadencia firme y deliberada. Los oficiales se enderezaron instintivamente a su paso. Percibiendo la alteración en la atmósfera, se detuvo a unos pocos pasos de Emilia, Raquel y el coronel Herrero, con las manos pulcramente entrelazadas a la espalda. Su mirada se desvió brevemente hacia el agente Montes, luego hacia el resto de la sala. Cuando habló, su voz era serena pero llevaba la inconfundible inflexión de la autoridad. Observé las grabaciones de vigilancia desde mi despacho, declaró, su pronunciamiento suspendido en el aire como una decisión judicial. Fui testigo del trato que recibió esta joven,
y observé a aquellos que permanecieron en silencio durante el incidente. El agente Montes pareció encogerse ligeramente en su silla, con el rostro pálido. La capitana Gancedo se dirigió a Emilia, su voz suavizándose. Señorita Campos, dijo respetuosamente, en nombre de esta comisaría, deseo ofrecerle una disculpa. Usted merecía un trato mejor. Su padre merecía un trato mejor. Emilia apretó la medalla más fuertemente contra su pecho, sus pequeños dedos presionando contra el frío cristal. La capitana se agachó hasta quedar a la altura de los ojos de la niña. Instruimos a nuestros aspirantes en puntería, persecución y aplicación de la ley, continuó. Sin embargo, no enseñamos suficientemente lo que implica la verdadera fortaleza, ni sobre mantener el silencio ante la falta de respeto, ni sobre comportarse con dignidad incluso cuando otros flaquean. Se levantó de nuevo, encarando a los oficiales reunidos. Esa práctica concluye hoy. Se dirigió a Emilia y le tendió una mano. Nos sentiríamos privilegiados si asistiera a nuestro centro de formación, se dirigiera a los nuevos reclutas y les transmitiera, a su manera, la fuerza que su padre encarnó y que usted ahora posee. Raquel puso una mano tranquilizadora en la espalda de Emilia. Tras un momento de pausa, la niña deslizó su pequeña mano en la de la capitana, estrechándosela con un orgullo silencioso y solemne. Desde detrás del mostrador de recepción, el agente Montes observó el intercambio con ojos vacíos. La comprensión de que sus palabras irreflexivas habían deshonrado no solo a sí mismo sino también a la propia insignia que portaba, se cernió sobre él como un pesado sudario. Finalmente, fue el silencio de Emilia, no la risa de Montes, lo que había dejado la impresión más profunda. Y fue una lección que ninguno de ellos olvidaría fácilmente. 2 semanas después, la comisaría del centro acogió una ceremonia como ninguna que hubiera organizado anteriormente. El vestíbulo de entrada había sido alterado. A lo largo de la pared principal colgaba un considerable retrato enmarcado del sargento mayor Tomás Campos, de pie, erguido y uniformado, su mirada firme, su porte orgulloso. Debajo de la fotografía, una sencilla placa llevaba la inscripción: enseñó a los líderes el arte del servicio y a los valientes la voluntad de mantenerse más firmes. Oficiales, personal y miembros de la comunidad se congregaron en deferente quietud. Entre ellos estaban Raquel y Emilia, ambas ataviadas con prendas sencillas y pulcras que transmitían una silenciosa dignidad, no ostentosas, sino profundamente respetuosas con la ocasión. El coronel Herrero estaba a su lado, su mano descansando suavemente sobre el hombro de Emilia, un protector silencioso guiándola a través de la multitud de semblantes desconocidos. La capitana Gancedo dio un paso adelante, su voz firme pero reverente. Hoy, conmemoramos no solo a un individuo que sirvió con eminencia, sino los principios por los que vivió, principios que persisten en su hija. Unas pocas filas más atrás, el agente Montes permanecía rígido, su expresión sobria. Había sido trasladado, asignado a dirigir una nueva iniciativa de participación comunitaria centrada en la asistencia a veteranos y la educación en el respeto. Fue una repercusión adecuada, una que reconoció sin objeciones. Al concluir la ceremonia, los oficiales formaron una silenciosa fila, cada uno deteniéndose ante el memorial para ofrecer un pequeño saludo o un respetuoso asentimiento. Emilia permaneció en silencio junto a la fotografía de su padre, su mano una vez más enroscada alrededor de su gastada placa de identificación. Por primera vez en muchos meses, sonrió, una sonrisa pequeña y agridulce, sabiendo que la historia de su padre no había sido olvidada. Había sido restaurada. Y en aquella comisaría, aquel día, nació un nuevo tipo de honor, uno que no podía ser objeto de burla, desestimado o borrado. Perduraría en cada acto silencioso de respeto que siguiera. Pasaron los meses, pero las lecciones de aquel día nunca se desvanecieron de las paredes de la comisaría. Se estableció silenciosamente una nueva tradición. Cada año, en el Día de los Veteranos, se dejaba una silla vacía en el vestíbulo principal. Sobre su respaldo colgaba una placa de identificación pulida grabada con el nombre de Tomás Campos. No se pronunciaban discursos. No se anunciaban ceremonias. Los oficiales simplemente hacían una pausa al pasar, algunos ofreciendo un breve saludo, otros inclinando la cabeza en silencioso respeto. En la academia, se introdujo un módulo especial para todos los nuevos reclutas, una hora reservada para leer sobre la vida y el servicio del sargento mayor Campos.
Aprendieron no solo sobre medallas o victorias en el campo de batalla, sino sobre humildad, dignidad y la tranquila fortaleza que se necesitaba para elevarse por encima de la ignorancia sin contraatacar. Y al frente de este cambio estaba el agente Montes. Se convirtió en uno de los más firmes defensores del programa, hablando honestamente a los cadetes sobre sus errores. Aprendí, diría, que los verdaderos héroes no exigen reconocimiento y a veces las almas más valientes son las más pequeñas entre nosotros. En casa, Emilia continuó llevando la placa de identificación de su padre, aunque ahora era menos una fuente de dolor y más un símbolo de orgullo. El coronel Herrero la visitaba a menudo, compartiendo historias de Tomás que lo pintaban como algo más que un soldado, historias de un hombre que creía profundamente en elevar a otros por encima de sí mismo. Una noche, después de otra visita llena de risas y lágrimas silenciosas, Emilia se paró frente a la fotografía de su padre y susurró: «Yo también te haré sentir orgulloso, papá». Y en algún lugar, en los espacios silenciosos entre latidos y recuerdos, el legado de Tomás Campos pervivía. Fuerte, inquebrantable, brillando silenciosamente a través de cada alma que había tocado. Un héroe nunca olvidado.